Vamos a concluir en este video con las propiedades de las funciones polinómicas. Recordemos que si una función está escrita en forma factorizada, los ceros de esa función están a la vista, son los valores de x que anulan alguno de los factores. La función f es una función de grado 4, se escribe como el producto de 4 funciones de grado 1 y los ceros son -2, 0 y 1. Y esos ceros van a determinar también el conjunto de positividad y de negatividad. Conjunto de positividad podemos ver en el gráfico que es el intervalo abierto -2, 0 y el conjunto de negatividad son por un lado los números que son menores que -2, por otro lado los que están en el intervalo abierto 0, 1 y también los que son mayores estrictos que 1. Esta función tiene un máximo absoluto que se alcanza en A. Ese máximo es f de A. Este punto A, f de A, se llama punto de máximo. Y lo que podemos ver es que todos los valores de f de x para x en el dominio, que son todos los reales, toman valores menores o iguales que el valor f en A. Quiere decir que la imagen de esta función va a ser el conjunto de números reales que sean menores o iguales que f de A. F de A es el valor máximo de la imagen y además de este valor f de A tenemos otro máximo ahora local que es el valor f de 1. F de 1 vale 0 y podemos ver que en el intervalo abierto B2 al cual pertenece el 1, todos los valores de f de x para x en ese intervalo son menores o iguales que el valor 0 y por lo tanto este valor 0 que es f de 1 termina siendo un máximo local o relativo. También tenemos el punto B, f de B, en la gráfica señalado, es un punto de mínimo y es un mínimo relativo local. El valor f de B es el valor más chico que toma la función en el intervalo 0, 1 abierto al que pertenece B y f de B no es un mínimo absoluto porque hay valores en la imagen que son más chicos que f de B. Podemos decir además que la función crece para los números reales que son menores que A y también crece en el intervalo abierto B1, mientras que es decreciente en el intervalo abierto AB y también es decreciente para los números reales mayores que 1. A continuación vemos una función que está escrita como una suma de monomios, a diferencia de los ejemplos anteriores. Esta función, que es una función de grado 3, digamos, no está escrita como producto de funciones de grado 1, sino que la escribimos como una suma de monomios, por lo tanto, los ceros de la función ya no están a la vista y para hallar esos ceros lo que podemos decir es que por ser una función que tiene una expresión algebraica que es un polinomio de grado 3 con coeficientes enteros, el coeficiente principal es 1, si tiene raíces racionales, esas raíces racionales tendrán que ser divisores del término independiente. Quiere decir que de tener raíces racionales deberían estar entre 3, -3, 1 y -1, que son los divisores de 3. Este teorema es una consecuencia del teorema de Gauss, que
expresa cómo tienen qué relación hay entre las raíces racionales de un polinomio con coeficientes enteros y los coeficientes de ese polinomio. Uno podría probar con estos valores y analizar cuál de ellos es raíz de la función, si es que alguno efectivamente lo es. Otra alternativa para hallar las raíces es usar alguna técnica sencilla para factorizar la expresión de la función. Esto no es aplicable a cualquier polinomio. Vamos a ver que en este caso podríamos sacar de los dos primeros términos un factor común x cuadrado, escribir a g de x como x cuadrado por x menos 3. De los dos últimos términos podríamos sacar factor común menos 1 y escribir esto como los dos últimos términos como menos x menos 3. Y entonces en estos dos grupos podríamos sacar factor común x menos 3. Por eso a esta técnica se la conoce como sacar factor común por grupos. Y escribiríamos entonces a la función g como el producto de x menos 3 por x cuadrado menos 1. Y bueno, la expresión algebraica x cuadrado menos 1 se puede factorizar como el producto de x menos 1 por x más 1. Por lo tanto, de esta manera llegamos a factorizar a la función g, llegamos a escribirla como producto de tres polinomios de grado 1 que son x menos 3, x menos 1 y x más 1. Escrito de esta forma es evidente que las raíces de esta función son 3, menos 1 y 1. Lo vemos en la gráfica, vemos que los cortes de la función con el eje x se dan en los puntos de abscisa menos 1, 1 y 3, que son los ceros que encontramos. Las funciones polinómicas son funciones continuas. Eso quiere decir intuitivamente que son funciones que se pueden dibujar de un solo trazo y por lo tanto se puede decir que entre dos raíces consecutivas la función toma, toma para cualquier número en ese intervalo valores del mismo signo. Es decir que si yo tengo dos raíces consecutivas, en realidad en ese intervalo no hay ceros y por lo tanto si por ejemplo sabemos que la función se anula en A y se anula en B, todos los valores que estén en el intervalo abierto a B van a tener que tener el mismo signo. ¿Por qué? Fíjense que si hubiese un valor donde la función, supongamos que tengo un x1 donde la función toma un valor positivo y un x2 donde la función toma un valor negativo. Y tengo que unir esos dos puntos, en algún momento tendría que forzosamente cortar al eje nuevamente. Si yo sé que en este intervalo AB no hay ningún otro cero, digamos en el intervalo abierto AB no hay ceros, entonces no debería ocurrir esto. Es decir, todos los valores de f de x deberían ser positivos, o sea, esta gráfica debería estar o por encima del eje x o bien todos los valores de f de x deberían ser negativos. Entonces, digamos, uno podría determinar el signo de la función en ese intervalo eligiendo un valor cualquiera y evaluando la función para ese punto.
Para determinar entonces esos valores, elegimos, una vez que tenemos determinados todos los ceros de la función, vamos a seguir esta idea que vimos recién, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos la función f de x definida como la función x más 1 al cuadrado por x menos 2 por x menos 3. Es una función de grado 4. Los ceros son menos 1, 2 y 3. Y para determinar el conjunto de positividad y de negatividad, fíjense que estos ceros dividen a la recta real. Acá tenemos marcados en la recta real el menos 1, el 2 y el 3. Entonces hay que analizar qué pasa en cada una de las partes donde queda, en las que queda dividida la recta real por esos ceros, y ver, analizar el signo de la función en cada una de esas partes, eligiendo un valor arbitrario y evaluando la función. El valor que tome, el signo del valor que elija, digamos, el signo de la imagen del valor que elija, va a determinar el signo de todos los valores en ese intervalo. Entonces, para ver esto, vamos a tomar en el intervalo menos infinito menos 1, que en la semirrecta menos infinito menos 1, donde sabemos que no hay ceros, vamos a considerar, por ejemplo, el menos 2, evaluamos la función en menos 2, y cuando evaluamos en menos 2, bueno, el primer factor es positivo porque va a ser un cuadrado, el segundo factor es negativo y el tercero también, y por lo tanto el producto de estos tres números, uno positivo y dos negativos, nos va a dar positivo. Quiere decir que si la función en menos 2, que está dentro de la semirrecta de los menores que 1, donde la función no se anula, si en menos 2 es positiva, en todos los demás valores va a tener que ser también positiva. Cuando consideramos el intervalo menos 1, 2, tomamos ahí cualquier valor. Sabemos que en el intervalo menos 1, 2 no hay cero, en el intervalo abierto menos 1, 2 no hay ceros. Por lo tanto, si tomamos un valor cualquiera en ese intervalo, por ejemplo el 0, la función en 0 va a tomar un valor positivo, porque estamos multiplicando un número positivo por dos negativos, así que también en 0 va a tomar un valor positivo. Por lo tanto, en todos los que están en el intervalo abierto menos 1, 2, va a ser positiva la función. Luego tenemos que considerar el intervalo 2, 3, y en el intervalo 2, 3 vamos a considerar, por ejemplo, el valor 2,5. Evaluamos la función en 2,5 a los efectos de ver qué signo tiene. El primer factor nos queda positivo, los otros dos factores nos queda el factor del medio nos va a quedar positivo, pero el último factor es negativo, así que producto de dos positivos por un negativo nos va a dar negativo, y por lo tanto, si en un punto que está en el intervalo 2, 3 la función tomó un valor negativo, en todos los puntos de ese intervalo va a ser negativa. Por otro lado, nos falta analizar el último, digamos, subconjunto del dominio, donde nos falta analizar si es positiva o negativa, es el conjunto de los números reales mayores que 3. Ahí consideramos, por ejemplo, el valor 4, que está en esa semirrecta. Evaluamos la función en 4 y nos queda que los tres factores nos dan positivos, y por lo tanto el valor f en 4 es positivo, y todos los valores de f de x van a resultar positivos
para x mayor que 3.